Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a aprender cómo reparar una lavadora. Esta es una lavadora Daewoo de 12 kilos. A la hora de centrifugar me marca un error, me marca LE. Ahorita el artículo ya está conectado. En este video vamos a ver cómo repararlo. Es algo muy sencillo. ¿Ok? Ahorita encendemos el equipo, lo pongo en centrifugado y le doy inicio. Como pueden ver, ahí el equipo empieza a funcionar bien. Enciende lo que es la bomba de desagüe y me marca el error LE. Esto es algo muy sencillo. ¿Ok? Voy a desconectar el artículo y vamos a pasar en la parte de aquí atrás. Para reparar ese error hay que quitar esta tapa de aquí atrás. Esta es la que tenemos que quitar. ¿Okay? Aquí en la parte de atrás tiene dos tornillos, no sé si lo alcancen a ver, para quitar esta. Y del otro lado tiene otro tornillo, uno de cada lado. ¿Okay? He quitado esos dos tornillos, tenemos que levantar lo que es la tapa. Y hay que meterle un poquito de presión hacia adelante del plástico para poder quitar esta, ya que tiene unas pequeñas como por si uñas o agarraderas de plástico. Empujándolo un poquito hacia adelante, como suelta lo que son las uñas del plástico. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo así. Esta lavadora, me comenta el cliente que anteriormente ya se le había dañado. Y le había mordido lo que es la cablería. Le había mordido la cablería, pero él ya lo había empatado y el artículo estaba funcionando bien. El error LE nos lo indica porque algún interruptor está dañado. En este modelo tenemos dos interruptores. Uno que es el interruptor de la tapa, este micro switch, que pueden ver que acciona y se escucha bien. Y el segundo interruptor es el que está del lado derecho. Este es un interruptor y cuando está mal nivelada o cuando no está bien calzada el artículo, empieza a mover la tina. Al mover la tina, golpea un fierro que tiene hacia abajo y es el que nos marca un error. El del lado izquierdo, pues escuchamos que suena bien. Ese es el interruptor de la tapa. Pero el del lado derecho, como pueden ver, tenemos dos. Son tres cables, pero dos conectan en un mismo lado y el verde nos conecta en otro lado. Ok, ahorita lo voy a puentear. Le voy a meter presión para que haga contacto, para saber si ese es el error, si ese es el interruptor el que nos está marcando esa falla. Ok, ahorita ya conecté lo que es de nuevo la lavadora. Vamos a volver a encenderla. Le ponemos centrifugar y le damos inicio. Ahí empieza a funcionar normal. Y nos vuelve a marcar el error. Ahora con el error activado, vamos a pasar aquí en la parte de atrás donde tenemos el interruptor y le voy a presionar para que haga contacto. Ahorita se quedó silenciosa, pero antes de presionarlo quiero que vean que sigue marcando el error. ¿Ok? Vamos a regresar a la parte de atrás y lo voy a presionar manualmente. Ahí ya, solo al presionarlo, ya nos quitó el error. Como pueden ver, ya nos marca los minutos y el artículo sigue funcionando bien. Si se dan cuenta, lo tengo presionado aquí con el desarmador. Ya no tenemos el error. Voy a soltar el desarmador y nos vuelve a marcar error. Si lo vuelvo a presionar, vemos que nuevamente nos vuelve a activar.
Entonces ahí el error L es por el interruptor, es por el interruptor de nivel. ¿Ok? Ese interruptor está dañado. Porque aunque el artículo esté nivelado, nos está marcando el error. Ahí ya lo solté y vamos a apagar el artículo. ¿Okay? Esta refacción no es una pieza que se venda, normalmente la consiguen de medio uso. Pero yo les sugiero que corten lo que es los cables y los empaten. No le van a perjudicar en nada, ya que ese interruptor sirve cuando la tina va a golpear. Cuando la tina golpea, pero lógicamente pues nos daríamos cuenta. Entonces no es algo ni muy común en este modelo, ni muy necesario. Entonces yo les recomiendo que corten los cables, los empaten entre sí. En lugar de cambiar la pieza no hay necesidad. Este es un modelo Daewoo de 12 kilos. Aquí, como pueden ver, cuando la tina golpea por el desnivel que hay, empuja, y es el mecanismo que hace. Entonces, como me comenta que se habían movido la lavadora, se me hace que se habrá golpeado bruscamente y por eso quedó desactivado, por eso se forzó el interruptor. Entonces lo que les recomiendo es cortar los cables, empatarlos entre sí, los 3 cables que tengan, y ya pueden usarla sin ningún problema. ¿Ok? Espero que les guste. Si les gustó o les sirvió el video, no olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó, denle like. Si tienen alguna duda, pueden dejarme su comentario, trataré de contestarles lo más pronto posible. Ok, bueno, solo les quiero aclarar, en este caso pues tenemos aquí el interruptor. A veces en otros modelos lo tienen oculto, ya sea en el frente o en un costado. Bueno, nada más por cualquier cosa, cualquier modelo, si tienen alguna duda pueden dejarme su comentario. Gracias.